Vamos entonces con la segunda presentación, la columna del politólogo Aurelio Argañarás, insistiendo para que salga al aire, hoy titulada Las empresas agropecuarias que no tenemos. Aurelio, ahora sí, ¿me escuchás? Buen día. ¿Cómo va? Ahora sí, bueno, el segundo intento parece que valió la pena. Bueno, ¿te parece que comencemos con tu columna? ¿Cómo no? Bueno, comenzamos entonces. Bien. En una zona llamada Serrano, que colinda con la provincia de Buenos Aires, según lo que informó en el mes de julio el semanario Agrovoz, existe un establecimiento de la familia Longo, que está asentado sobre 5.000 hectáreas propias y alquiladas. Este establecimiento está compuesto por 5 empresas. Sí. Una consignataria de Hacienda, Industrial Longos, que hace estructora de soja, La Paloma, que es la que se ocupa de la siembra y cosecha, Abuela Antonina, que hace logística y transporte, y Farmer, que confecciona forrajes. Sí. Este sistema empresario es una unidad, pertenece a la familia Longo, en lo que se refiere a siembra, principalmente está sembrando soja y maíz. Pero a diferencia de lo que hace la generalidad de los productores agropecuarios, no solamente no vende ni un grano de grano, sí, sino que inclusive compran grano a otros productores para alimentar un feedlot con 5.000 cabezas de ganado que están evaluando duplicar, y una granja porcina donde tienen 1.200 madres y están desarrollando un plan para, en el término de un año, llevar ese plantel a 2.400 madres con un plantel general de 30.000 cerdos. Ese plantel de cerdos consume aproximadamente 50 a 60 toneladas de granos, y digamos, en la medida en que se duplique pasaría a consumir 120 toneladas por día. Y a su vez esa producción porcina no solamente está destinada al consumo, sino también a la producción de reproductores, que es una especie de negocio especial dentro de la producción pecuaria, que tiene un mejor resultado económico que lo que es mandar animales al matadero. Uh-huh. Sí. Bueno, pero a su vez todo este conjunto, a este conjunto se suma la producción, la utilización de los afluentes del feedlot, para producir fertilización en los propios campos. Se suma la incorporación de un biogestor para producir biogás con los efluentes de los porcinos, y a partir de allí alimentar una turbina generando energía eléctrica y residuos para la fertilización también. Un tercer paso que están dando es la producción de biodiesel para atender un parque de maquinaria agrícola y una flota de 8 camiones que son los que transportan, hacen todo el transporte interno de este sistema productivo. Uh-huh. Y para digamos terminar de dar una especie de panorama muy sintético de esta empresa, tiene actualmente 80 empleos fijos
y proyecta llegar a 100 una vez que duplique la producción de porcinos y del feedlot. Esos son los datos básicos del establecimiento, que en los términos del análisis de la producción agropecuaria constituyen lo que se llama una economía circular o una economía integrada horizontal y verticalmente, porque creo y espero que la brevísima descripción que acabo de hacer le permita al oyente advertir que acá no hay desperdicio. Claro. Que hay un ciclo por el cual incluso los efluentes de esta producción animal son utilizados para producir biogás, para producir biodiesel y para producir fertilizantes que se reincorporan a la naturaleza. Y esto tiene mucha importancia porque el aprovechamiento es íntegro y la producción se multiplica exponencialmente. Claro, sí, sí. En cambio, y creo que uno de los datos que manifiesta, digamos, que acá hay un sistema productivo completamente distinto del habitual en el campo argentino, de la zona pampeana, es el hecho de que nos encontremos con un plantel de 80 personas que trabajan establemente en este lugar. Siendo que normalmente una superficie de este tipo, dedicada únicamente a la siembra y cosecha, y emplea a algunos pocos maquinistas para que manejen la maquinaria agrícola en el momento en que se hace la siembra y cosecha. Sí. Obviamente la producción que se logra, medida en valores económicos, es infinitamente mayor que la que se logra simplemente dedicándose a la siembra y cosecha. Claro, seguro, sí, sí. La contrapartida humana, digamos, para decirlo de alguna manera, la establece con claridad en esta nota entrevistado Sí. Juan Manuel Longo, como vocero de la empresa, en dos momentos en los cuales dice algo muy significativo para la economía nacional y particularmente para el mundo agrario. La primera cosa que dice: andamos con la lengua afuera. O sea, trabajan como trabaja normalmente un empresario industrial. O sea, claro, está sí. dedicado al trabajo empresarial en forma plena. A diferencia de lo que ocurre con un productor que solamente cosecha y siembra, que en promedio trabaja 2 meses al año, sí, y el resto, se recluye en su casa del pueblo, de las pequeñas ciudades o pueblos del interior, y se reúnen en el bar con los amigos a jugar al dominó. Claro, es muy distinto, ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista de la riqueza nacional, esta estructura, que en el caso argentino es una especie de mosca en la leche, en el caso de países que tienen otro tipo de empresariado rural, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, es lo que predomina. Acá es absolutamente excepcional encontrarse con este tipo de productor. Claro. En esos países, que son países exitosos, es lo que predomina. Y esa es una clave que la Argentina
o los argentinos, mejor dicho, y la Argentina, tenemos que comprender por qué es fundamental para el destino nacional. Nosotros hemos tenido tradicionalmente en las zonas más ricas de la pampa húmeda a una oligarquía terrateniente que digamos que cuya riqueza estaba fincada en esperar que las vacas y los toros hicieran el amor y los ganados se reprodujeran en base a la riqueza a la fertilidad natural del sur argentino, que era superior al resto del mundo. Una oligarquía cuyas figuras más destacadas, como los Anchorena, pasaban 6 meses del año en Europa, viajaban, hasta llevaban vacas en el barco para tomar leche fresca, iban rodeados de una playa de sirvientes, es decir, vivían en la vida y particularmente en la actividad empresarial con el criterio con el cual actuaban las aristocracias europeas precapitalistas, o sea, en grandes extensiones donde la productividad no era precisamente lo que se buscaba más bien trabajar poco y gozar de la vida. Claro. Gozar de la vida en los términos que eso significa para un aristócrata, que ha sido aristócrata sinónimo de parásito. En nuestro caso, en el caso argentino, en la escala que va desde el parásito absoluto al empresario moderno, al empresario que vive la actividad empresarial como una actividad intensa y permanente, bueno, hay por supuesto una cantidad de escalones intermedios. Seguro, en el caso agrario, por ejemplo, el parásito absoluto es el dueño de una propiedad territorial que simplemente la arrenda para que la trabaje otro. Sin moverse de su casa, sin arriesgar ningún capital, ese propietario recibe una renta sin hacer nada, más allá de cuál sea el destino que después se dé a esa renta, que puede ser mayor o menor según la extensión y la fertilidad del campo que esté prestando en alquiler. El segundo escalón es el que produce granos, pero que en lugar de transformar los granos en una materia prima a partir de la cual elaborar y generar un proceso de agregación de valor, simplemente los vende. Este escalón, que es el que predomina en el campo argentino, es el que está tan preocupado siempre, militando siempre, para eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Porque a un productor como Longo, las retenciones a las exportaciones no le mueven un pelo, porque él no exporta granos, él utiliza los granos para producir carne y otras cosas como energía, como fertilizante. Pero no, al contrario, a un establecimiento industrial agropecuario como el de los Longo, la existencia de retenciones hasta le hace un favor, porque si tiene que comprar grano a otros para completar su propia producción, los compra a un valor en el cual están deducidas las retenciones de las exportaciones. O sea, se lo compra más barato que lo que compra China, por decir, un país que nos compra granos. Sí. Y eso lo coloca en una situación
beneficiosa desde el punto de vista de la competitividad. Creo que esto quizás requiera una especie de explicación acerca de qué es esto del parasitismo. Porque hay distintas formas de parasitismo en el conjunto de la economía, que creo que a la gente desinteresada de las cuestiones económicas, como de la teoría económica, ni siquiera las considera como realidades. Pero por ejemplo, alguien que tiene locales para alquilar en una población urbana, es también alguien que no cumple ninguna función productiva en la sociedad y que tiene una puja con el que le va a alquilar el local para ver qué cuota de la ganancia general que obtiene el comerciante va a parar al parásito y qué cuota queda al que trabaja. No sé si me explico. Sí, claramente. Un caso típico de parasitismo asfixiante para el comerciante que trabaja es el que suele darse en los centros comerciales. Como el que quiere acceder a centros comerciales no tiene más remedio que alquilarle al dueño del local, que generalmente es una gran empresa. Y esa gran empresa le cobra el acceso al centro comercial al más alto precio posible. Y de alguna manera hasta el límite en que el comerciante ya digamos, dejaría de ganar y en consecuencia desistiría del negocio. Pero la función del comerciante, es una función no productiva desde el punto de vista estricto de la economía, pero sí necesaria desde el punto de vista del funcionamiento del sistema económico, porque es el que satisface todo lo relacionado con la distribución de las mercaderías que produce un país, y a su vez, en muchos casos, es alguien que emplea trabajo y que, digamos, en consecuencia asume un riesgo y asume un compromiso y cumple alguna función social en la economía desde el momento en que está generando trabajo. En cambio, el dueño del local no arriesga nada y parasita al que trabaja. Una segunda forma de este mismo asunto es lo que se llama la inversión improductiva, que es un fenómeno que a su vez conviene nombrarlo porque es muy habitual en el campo. La construcción de una lujosa casa en el pueblo cercano a la propiedad, lo que se llama inversión, pero en realidad es una inversión improductiva en la compra de departamentos, en Nueva Córdoba, en Miami, en Punta del Este o en Puerto Madero, que es una conducta típica de los productores argentinos agropecuarios más o menos acomodados, y que no tiene ninguna capacidad reproductiva desde el punto de vista de la economía nacional. En lugar de canalizar sus ganancias a generar un sistema de ampliación de la producción y agregado de valor, como el caso de los longos, lo canaliza. Esta clase de conducta agraria lo canaliza hacia la especulación financiera, lo canaliza hacia la compra de departamentos o directamente fuga a las divisas del país. Un fenómeno que todo el mundo que más o menos conoce la vida de los pueblos agrarios muestra esta realidad que estoy nombrando, es que siempre hay en esas localidades del mundo agrario
algún escribano o alguna figura importante del lugar que recibe y presta dinero. Digamos, lo que se llama vulgarmente un usurero, que es el depositario de fondos provenientes de la producción agropecuaria y actúa como prestamista. Bueno, eso es una muestra más de cómo se canaliza hacia renglones improductivos la rentabilidad que produce el agro y se soslaya la posibilidad de generar un proceso virtuoso de acumulación y de generación de riqueza. Bueno, creo que el hecho de no haber tenido, o de no tener, mejor dicho, y tampoco hemos tenido antes, este tipo de empresas agropecuarias es una de las grandes desgracias nacionales y que por lo menos los que estamos en la comunicación tenemos que tratar de hacer de nuestra parte lo posible para llevar el problema al público y para generar debates que de alguna manera obren en el sentido de la toma de conciencia, que es el primer paso para modificar algo. Claro que sí. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Por supuesto, continuamos con el análisis de tu columna, muy interesante en este sábado. Gracias a ustedes. Un abrazo, Aurelio. Así pasaba el politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados.